Hola, en este video haremos un cartel para poner tanto en cumpleaños o en alguna otra celebración que tú quieras. Para hacer este cartel necesitaremos hojas de colores de los que más te gusten o que vayan de acuerdo a la celebración. El número de hojas dependerá de la cantidad de letras que tenga el mensaje que quieras poner, ya que por cada hoja de color saldrán 2 banderitas. Por ejemplo, si quieres escribir feliz cumple, necesitarás 6 hojas de color más otras 2 por cada color que quieras usar para poner las letras. También necesitaremos tijera o cúter, lápiz, una regla, cinta adhesiva, pegamento y un lacito. Lo primero que haremos es doblar por la mitad una hoja de color de esta manera. Y antes de cortar hacemos una línea paralela a la parte horizontal de la hoja a los 2 centímetros. Nos queda así, aquí están los 2 centímetros. Que este paso también lo pueden hacer antes de doblar la página. Y ahora sí, con una tijera o con el cúter cortaremos por donde doblamos. Cuando ya tenemos estos rectángulos, nos vamos a la parte de abajo, no en donde hicimos la línea, sino al otro extremo y vamos a hacer una marca a la mitad de la longitud. Si usan hojas como esta, la marca será a los 7 centímetros. Luego movemos tantito hacia arriba y marcamos a los 7 otra vez. Unimos los dos puntos y hacemos otra marca a los 3.5 en esa línea. Ahora, desde la marca de los 3.5 vamos a hacer una línea en diagonal hasta las esquinas de la hoja. Y luego recortaremos el triángulo que se formó. Nos queda de esta forma. Ahora vamos a doblar en la línea de los 2 centímetros. Listo, repetiremos el mismo procedimiento con la mitad restante y después con las demás hojas. Para agilizar un poco las cosas, solo tomaremos la primera banderita que hicimos y la colocamos encima de otro rectángulo para copiar el triángulo y así ahorrarnos lo de las medidas. Nada más hay que asegurarnos de que los dos rectángulos coincidan. Ahora vamos a escribir la frase que queremos poner para obtener la cantidad de banderitas. En mi caso son 12, ya que también vamos a contar los espacios que hay entre palabras. Ahora acomodaremos las banderitas dependiendo de la cantidad de colores que usaron. Como yo usé 2, pondré una roja, una celeste, una roja, una celeste. Lo siguiente es hacer las letras. Para hacer esto les propongo 2 opciones. La primera es que haremos un rectángulo de 10 centímetros por 7.5. Donde cada rectángulo chiquito medirá 2 por 2.5 centímetros. Tomaremos el rectángulo y con ayuda de un marcador, color o lápiz dibujaremos la letra que queramos. No importa si nos queda feo, ya que es la guía. El ancho de cada parte de la letra será la de un cuadrito. Usaremos un papel carbón para calcar la letra en la hoja de color. La acomodamos muy bien y con ayuda de una regla y un lápiz haremos el contorno de la letra. Nos queda así, ahora nada más recortamos. Haremos lo mismo con otra letra, por ejemplo con la C. Nos queda muy bien, ya que recortemos todos los lados quedarán uniformes.
La otra opción es descargar la imagen de un abecedario y pasarlo a Word y recortar las letras para formar la oración que más te agrade. Si en tu caso es la de feliz cumple, en la descripción te dejo un enlace para que descargues el PDF que te sirva. Ya tienen las medidas correctas para las banderitas, así que puedes imprimirlas y recortarlas directamente y más fácil. Muy bien, ahora ya que tenemos las letras recortadas, lo siguiente que tendremos que hacer es pegarlas en el centro de la banderita. La verdad es que lo hice al tanteo, pero si quieres también puedes medir para obtener exactamente el centro. Siento que se ven muy bonitas si se alternan los colores. Cuando se haya completado la primera palabra, vamos a dejar la banderita siguiente en blanco. Les muestro por qué. La Z es la última letra y la C es la primera de la siguiente palabra. Y como ven aquí, dejé una banderita en medio de ellas para separarlas y de esta forma pondremos aquí un dibujo para hacerlo más llamativo. La temática que tenía en mente era Spider-Man, pueden dibujar la figura o imprimirla. Y por último, se tienen que pegar las banderitas en el lacito o hilo con cinta adhesiva, tratando de que la banderita se pueda mover libremente a lo largo del lazo. Ahora el resultado. La verdad es que se me hace una idea muy bonita, práctica, además de que puedes tener un letrero 100% personalizado, cosa en la que se difiere de los que se encuentran en el súper. Les muestro cómo queda ya puesto. Un like si te gustó la idea. Suscríbete a mi canal, estaré subiendo más cosas bonitas. Nos vemos en el próximo video.